Bueno, antes que nada, siempre agradecerle, Juanma, porque pues ahí un mensaje, algo, siempre tiene esa disponibilidad y es algo que agradezco mucho. Creo que casi no hemos tenido igual mucho, no hemos conversado mucho, sin embargo, pues por el tiempo que nos llevamos conociendo, nuevamente le digo, gracias por esos mensajes. Y por ahí también tenemos un pendiente, un libro que publicar. Es una obra que me ha emocionado muchísimo. Sigo trabajando en el libro, de pronto digo, lo voy a publicar, pero después digo, es que siento que es algo que tengo que pulir más, ¿no? Porque entrevisté a varias personas también en ese libro, también a Ricardo Perret, también, no sé si ubica, Nayo Escobar también. Entonces, pues de esas entrevistas me emociona mucho y digo, son tantas personas tan maravillosas que entrevisté en ese momento y siento que necesito pulirle más al libro. Entonces, primeramente Dios, ojalá este año ya salga el libro para que se pueda publicar. Por eso, Ponle una fecha, amigo, ponle una fecha. claro. Ponle una fecha específica para tal día, tal mes. Yo ya tendré listo este libro. Y recuerda que los libros de igual forma pueden ir evolucionando. A veces nos cuesta dar el primer paso porque queremos que quede perfecto en base a nuestras propias expectativas, pero nuestras propias expectativas no quiere decir que sean las de otros. Y quizás ese libro que tú ya tienes ahorita trabajado ya le puede tocar el alma, ya le puede tocar las emociones, los pensamientos a las personas que se crucen con él en su camino. Claro, no, y sí, de hecho, este propósito de este año es publicar el libro de este año. Ese es el propósito. Pero estoy también checando con algunas editoriales. De hecho, ya me empecé a reunir con algunas editoriales para poder ver el tema de maquetación, edición y todo eso. Pero bueno, Padrísimo. vamos empezando, Juanma, mi querido Juanma. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo se define Juanma? ¿Cómo se define a sí mismo? Ok, qué gran pregunta, amigo, ¿eh? Yo creo que es una pregunta que vale la pena reflexionarse. Sin embargo, si pudiera darte una respuesta ahorita, yo diría que me defino como un buscador incansable de, de respuestas a preguntas que se van atravesando en el camino. Un buscador incansable de sentido, de oportunidades, de propósitos. Creo que siempre me lo he estado cuestionando. También me defino como un ser humano que ama a sus hijos. Para mí, yo creo que ese es mi pilar más fundamental, lo que es mi familia, mi esposa, mis hijos. Un ser humano que busca generar un impacto en la vida de muchas personas a través de formas de ser que sean amables y amigables con el ser humano, ser amable, ser agradecido, ser vulnerable, ser amoroso, cariñoso, auténtico, divertido, feliz. Creo que por ahí me iría a la respuesta, una persona que está en una búsqueda constante de sí mismo, de sus propósitos, de sus objetivos, de sus sueños, de sus anhelos. Ahora, busco siempre eh, reflexionar muy, muy profundamente sobre mis anhelos y sobre mis sueños, porque hay una línea muy delgada entre los sueños y anhelos que se enfocan en el ego y una línea muy, entre los sueños y anhelos que se enfocan o que están más alineados a tu corazón. Y en esa línea siempre estoy como que preguntando y cuestionándome si esto que deseo, que anhelo es algo que realmente desea mi corazón o está más bien en el ego. Entonces, por ahí me iría con la respuesta, amigo. Un ser humano en búsqueda, en una búsqueda incansable de propósito, de respuestas y con un amor absoluto por su familia. No, y lo último, Juanma, lo último creo que yo es lo que puedo percibir de Juanma, de las redes sociales o de lo que publica, lo que va publicando en sus estados de WhatsApp. Es una persona muy apegada a su familia. Creo que es una de las cosas que más me llama la atención de usted porque todo el tiempo está con los hijos, compartiendo, saliendo con la familia. Siento que es algo muy presente en Juanma y es una de las cosas que admiro muchísimo, ¿no? Creo que los que deseamos tener una familia, pues es un modelo a seguir. Y bueno. Comentaba de que hoy es un buscador, una persona que reflexiona, una persona que se cuestiona constantemente y mencionó algo muy importante que es cuáles son esos sueños que vienen del corazón y cuáles son esos que vienen del ego. ¿Cómo podemos identificar eso, Juan? Yo siento que cuando algo te da paz, te da tranquilidad, estás en templanza, tienes claridad, va muy alineado a los deseos de tu corazón, ¿vale? Y cuando algo te perturba, te, te genera intranquilidad, correr a prisas, eso está más alineado a la parte del ego, ¿vale? En alguna ocasión, en alguna de las formaciones que yo tomé, me llamó mucho la atención eh, lo que aprendí o descubrí y hablaba sobre que el ser humano busca cubrir de manera consciente o inconsciente 6 necesidades, ¿vale? Estas 6 necesidades están divididas precisamente en eso que te acabo de comentar. Unas están más enfocadas a la parte del ego y otras están más enfocadas a la parte del ser, del alma, del espíritu.
¿ok? Todas son valiosas y todas son importantes. Sin embargo, yo creo que el ego es importante definir o tenerlo bien conceptualizado, que si por algo viene en nosotros es porque nos invita a ir trascendiendo poco a poco en este proceso de autoconocimiento. Entonces, ¿cuáles son esas 6 necesidades? La primera es la necesidad de seguridad y certeza. Todo el mundo necesita tener certeza y seguridad en algo. Seguridad que tienes tus necesidades básicas cubiertas, la alimentación, el estudio, tienes un trabajo, tienes ingresos que pueden darte sustento, seguridad en una relación, seguridad de que alguien te quiere, seguridad de que, que eres valioso para tus papás. Buscamos tener esa seguridad y certeza. La necesidad número 2 es la necesidad de variedad, ¿vale? Todo mundo necesitamos tener variedad en nuestra vida. A mí me gusta explicarlo de una manera muy simple y muy sencilla. Y lo vemos en la naturaleza, que creo que hay muchas respuestas que podemos encontrar en la naturaleza. Si tú ves un agua que está estancada, después de cierto tiempo, ¿qué es lo que empieza a suceder con esa agua, con ese líquido? Le empiezan a salir, se me fue el nombre de unas cositas verdes, ¿no? Como lamas, Ay, empieza a poner verdosa, ajá. empieza inclusive a oler más, si tú la mueves empieza a generar un olor que no es agradable. Yo siento que al ser humano le pasa exactamente lo mismo. Cuando una persona está estancada en una rutina, en una monotonía, empieza a pasar lo mismo que al agua. Sin embargo, pues esa lamosidad pues se ve en tu actitud, ¿vale? Ese olor feo es tu, tu mal genio, tu enojo, tu frustración, ¿vale? Y por eso es importante manejar la variedad. La variedad es estar buscando, como te lo comentaba ahorita al inicio con la primera pregunta que me hiciste, estar buscando algo constantemente, ¿vale? Que le dé variedad. Una de las principales razones por las cuales las parejas terminan separándose es por la incapacidad o por el desconocimiento de meterle variedad a la relación. Y se que va creando una monotonía, una rutina, que tarde o que temprano termina sucediéndole lo mismo que le pasa al agua cuando se estanca. Empieza a oler mal y empieza a verse mal. ¿Vale? La tercera necesidad, amigo, es la necesidad de amor y conexión. Todo el mundo necesitamos sentirnos amados, necesitamos sentir que amamos y que conectamos con otros seres humanos, ¿vale? De ahí la importancia de las relaciones sociales. Hace no mucho tiempo escuché un estudio de la Universidad de Harvard que afirmaba que lo que prolonga la vida del ser humano no es ni siquiera que son importantes la alimentación, la actividad física, sin embargo, no es la que más influye en la longevidad. La que más influye son las relaciones que tuviste con otras personas. La comunicación, la conexión, el estar en ese constante crecimiento y desenvolvimiento en entornos que te hacen bien a ti como ser humano, ¿vale? Entonces, amor y conexión es sumamente importante. Y la cuarta necesidad es la necesidad de importancia y de reconocimiento. Todo mundo necesitamos sentirnos que somos valiosos para otras personas, que nuestro esfuerzo, nuestro día a día es reconocido y aplaudido por otras personas. En mi caso personal, yo siento muy bonito y siento esa necesidad cubierta de reconocimiento y de importancia cuando mis hijos me dicen que me aman, que soy un papá, el mejor papá, que soy divertido, que se divierte, que se ríe, que gracias por ser su papá. Entonces eso siento muy bonito y ahí tengo cubierta la necesidad de reconocimiento y de importancia. ¿Vale? La quinta, perdón, de la sexta, es la necesidad de crecimiento. Todo el mundo necesita sentirnos que estamos creciendo, que estamos evolucionando, que nos desarrollamos en un sentido y después buscamos desarrollarnos en otro, que vamos caminando y que vamos avanzando en este proceso que se llama vida. Y la sexta necesidad, amigo Roberto, es la necesidad de contribución. ¿Vale? Sentir que nuestra vida está generando un impacto y un legado en la vida de otros, que estamos aportando no solamente en la vida de otros, sino en este planeta, que estamos dejando un mundo mejor que el que recibimos, ¿vale? De esas 6 necesidades, amigo, las primeras 4 están catalogadas en la parte del ego, ¿vale? Pero las últimas 2, la necesidad de crecimiento y de contribución, están catalogadas en la parte del corazón, del espíritu, del alma. Y siempre cuando estoy reflexionando en este sentido, a veces cuando mi ego me hace buscar un reconocimiento o sentirme importante más allá de lo que es bueno para mí, siempre busco cambiar mi dirección a irme a crecimiento o contribución. No lo estoy haciendo por tu reconocimiento, lo estoy haciendo porque me gusta compartir, porque me gusta contribuir, porque deseo contribuir a hacer que la vida de otra persona sea mejor por el simple hecho de que se atravesó conmigo, con una palabra, una sonrisa, un gesto, un acto de amor determinado. ¿Vale? Entonces, ahí es donde podemos nosotros encontrar la diferencia entre los anhelos del corazón y los anhelos del ego. Si tú lo que tú estás queriendo lograr es porque estás buscando aplauso y reconocimiento, muy probablemente sea un anhelo de tu ego. Pero si tú lo que estás buscando simple y sencillamente es generar y sembrar una semillita en la vida de otras personas, o una semillita que impacte en el mundo, quizás sea un anhelo de tu corazón. Si lo que tú estás buscando es crecer, evolucionar, generar más conciencia, tener formas de ser que sean más amables y amigables contigo y con los demás, muy probablemente sean unos deseos o anhelos de tu corazón.
Claro, y siento que también hace rato hablaba de paz, de sentirse en paz con uno mismo, porque muchas veces hoy en día hay tantas cosas que vemos en redes sociales, en el mundo digital hay tantas cosas que a veces queremos irnos por lo más rápido, por lo que está de moda, y nos olvidamos de justamente de lo que comentaba, ¿no? De escuchar el corazón, escucharnos a nosotros, qué es lo que nos hace bien, y sobre todo el decir, ¿cómo puedo contribuir con los demás? Y el sentirte útil en la vida de los demás, creo que también viene esa parte de sentirte bien, sentirte feliz, sentirte agradecido, ¿no? Y yo Claro. te pregunto, Juanma, eh, ¿cómo, cómo se puede trabajar eso? ¿Se puede trabajar en poder enfocarte más a tu corazón? Digo, me acuerdo que en el retiro, pues también en el que estuvimos, se hablaba mucho de escuchar al corazón. ¿Cómo podemos nosotros, cómo podemos escuchar a nuestro corazón? Pues mira, tú tienes el conocimiento de una técnica que a mí me voló la cabeza en su momento y me pareció súper interesante, que es esta que propone Ricardo, ¿no? Pues cómprate un estetoscopio y empieza a escuchar a tu corazón y empieza a conectarte. Sin embargo, hay otras metodologías, amigo, y tiene que ver precisamente con una de las habilidades o pilares de la inteligencia emocional, que es el autoconocimiento. Estar buscando siempre hacia adentro. Dice por ahí que quien mira adentro despierta, quien mira afuera está dormido, ¿vale? O quien mira hacia afuera duerme, y quien mira hacia adentro, adentro despierta. Entonces yo creo que el autoconocimiento es una parte importante para encontrar esos anhelos de tu corazón, tú estarte cuestionando realmente esto es lo deseo, es algo que yo deseo del corazón, es algo que me enciende el alma, es algo que me inspira, que me motiva, que me da energía, o es algo que estoy persiguiendo porque simple y sencillamente, como bien tú lo dijiste, las redes sociales dicen qué es lo que está de moda, qué es lo que uno tiene que hacer, y pues a veces eso o te hace sentirte perdido y desconectado, ¿no? Porque no sabes, tenemos tanta información y aquí es donde yo siempre pongo a una práctica en acción, que es ponerme a dieta informativa, ser muy consciente de cuál es el contenido, lo que quiero meter a mi alma y lo que quiero meter a mi corazón. Entonces, hay procesos de autoconocimiento, hay regresiones, hay meditaciones, hay herramientas. Precisamente en estos momentos, amigo, estoy emprendiendo un nuevo proyecto en mi vida que es con una empresa que se llama Creando Conciencia, y son programas que están enfocados en la inteligencia, en el liderazgo personal y en la inteligencia emocional. Y en los puntos de la inteligencia emocional que se trabaja en esos programas, que es un programa que dura aproximadamente 90 días, son 5 fines de semana distribuidas en esos 90 días, pero un trabajo entre esos fines de semana constante de autoconocimiento y de inteligencia emocional y de liderazgo. Y en esos entrenamientos se trabaja mucho la parte del autoconocimiento, encontrar cuáles son esas, que a mí no me gusta decirle heridas, pero así se le llaman normalmente las heridas de la infancia. A mí me gusta llamarle esas huellas de la infancia que quedaron y que marcaron determinadas actitudes, creencias y estados emocionales en nosotros. Encontrarlas, poderlas ver y darle un resignificado. No lo podemos cambiar, eso lo tenemos claro, eso ya sucedió, pero sí podemos cambiar la interpretación que le damos a eso que sucedió en el pasado. ¿Vale? Y darles ese resignificado, cambiar la forma en que lo veo, nos ayuda a sanar esas heridas, esas huellas emocionales. Y obviamente nos ayuda a irnos comprendiendo y entendiendo a profundidad. Quizás yo estoy buscando, no sé, dar conferencias, estar ante muchas personas, buscando el reconocimiento y el aplauso de los demás, pero quizás a lo mejor por desconocimiento estoy buscando única y exclusivamente el aplauso y el reconocimiento de papá y de mamá, ¿vale? Entonces ahí es cuando dices tú, bueno, necesito, a ver, no lo tuve en aquella ocasión que fui que tuve la final de juego de baloncesto, no estuvieron presentes, o en el festival cuando me presenté en determinado bailable, no pudieron asistir, y yo estaba buscando entre todos los papás y mamás del kinder a los míos y no los encontré, y pum, se creó una huella emocional que buscaba pues la aprobación y el reconocimiento de las personas, pero realmente estoy buscando el reconocimiento y el aplauso de papá y de mamá. Claro. No, y por ejemplo, Juanma, ahora que comenta todo esto, digo, al rato me gustaría que profundicemos un poquito en su programa de Creando Conciencia. Ahorita me surge la pregunta y digo, ¿en qué momento, a partir de qué momento Juanma empezó a interesarse por estos temas? ¿En qué momento de su vida? ¿O siempre fue así? ¿O hubo algo que lo provocó? Me gustaría que me cuente un poquito de eso, Juanma. Claro que sí. Fíjate, yo siempre lo digo, yo me interesé por estos temas o empecé a desarrollar estos temas en mi vida más por sufrimiento que por discernimiento. En una etapa en mi vida, hace aproximadamente unos 12, 13 o 14 años, me tocó vivir un proceso complejo. Varias situaciones se juntaron en un lapso de tiempo en mi vida que me llevaron a caer en una depresión profunda. Eh, Te platico así brevemente cuáles fueron así tres cuestiones que se juntaron al mismo tiempo, ¿no? Número uno, una enfermedad diagnosticada a mi papá, que es la depresión bipolar, que nosotros desconocíamos completamente de esta enfermedad, y mucho de su comportamiento previo a conocer su diagnóstico nos causaba mucho conflicto emocional. Hablo por mí, pero sé que también a mis hermanos les sucedió igual.
Entonces era como que muy complicado y en el momento en que supimos que tenía esa enfermedad derivado de una serie de acciones que estaba desarrollando él, que estaban muy desproporcionadas de lo que hace normalmente las personas, pues tomamos ciertas decisiones que fueron difíciles para nosotros en su momento. Una de ellas fue internarlo en un hospital psiquiátrico. Para mí fue muy vergonzoso en su momento. Hoy ya lo sané y lo puedo hablar abiertamente, pero en aquel entonces me daba pena. Oye, ¿dónde está tu papá? Pues anda fuera de la ciudad, cuando yo sabía que estaba internado en un hospital psiquiátrico. Entonces, mucho del comportamiento y las acciones de mi papá durante muchos años fueron, eh, pues quizás comprendidas y sanadas al mismo tiempo cuando empecé a darme cuenta que no había volteado a ver mucho la vida de mi papá. Y ese resentimiento, que a mí me encanta entender el resentimiento como esa resistencia al entendimiento, ¿vale? Resentimiento es igual a resistirte al entendimiento. Cuando yo ya no me resistí al entendimiento y pude comprender la vida que había tenido mi papá y todos los factores que lo llevaron quizás a tomar ciertas acciones, ciertas decisiones que derivaron en una enfermedad psiquiátrica, que en este caso fue la depresión, la bipolaridad, pues me permitió sentir empatía por él, ¿vale? Me permitió sentir compasión. Y ojo, compasión no significa o no tiene nada que ver con lástima, sino como sentir esa empatía y entendimiento de su vida. El suceso número dos fue eh, el haber fracturado, el haber quebrado un negocio al que le metí mucho empeño, le metí mucha dedicación, fue mi bebé, lo fui construyendo. Y en un momento de mucha emoción decidí saltarme muchos pasos en el emprendimiento, aceptar una inversión en aquel entonces del que fue mi socio, invertirle mucho dinero al negocio sin que el negocio me lo fuera pidiendo, porque yo tenía el sueño bien grande. Y ese negocio, pues en aproximadamente un año y medio que duró, yo me pasé por el arco del triunfo, pues una cantidad de dinero que para esos momentos en mi vida era pues inimaginables, ¿no? Que había sido la aportación de mi socio. Compramos maquinaria para embotellar las botellas, era una fábrica de bebidas naturales a base de combinaciones, fresa con kiwi, fresa con piña, fresa con limón y otras combinaciones más. Entonces compramos una maquinaria que embotellaba 2.500 botellitas por hora, cuando yo ni siquiera las vendía, no te digo ni a la semana, no las vendía ni a lo mejor ni en el mes, ¿vale? Una propia purificadora de agua, porque el costo más grande que teníamos era comprar garrafones de agua de cierta calidad, entonces metimos una purificadora para, para generar nuestro propio líquido. También en esos momentos, en aquellos entonces, ahorita ya son muy populares y ya disminuyeron los precios, pero en aquel entonces era una inversión interesante. Entonces, ese negocio yo me lo pasé por el arco del triunfo en un año y medio aproximadamente, quedándome con deudas, pues con el reproche de mi socio, que había sido una persona que yo quería mucho, bueno, que quiero mucho porque no cambia el sentimiento que tuve, porque fue un apoyo muy grande para mí en mi adolescencia. Sin embargo, hubo un distanciamiento y eso generó, había un ataque psicológico, y pues cómo le va a hacer, resuélvalo. Fue muy fácil para él entrar al negocio y esperar que fuera exitoso y que si no fue exitoso, pues, o sea, no había pérdida, pero si había éxito, si había ganancia. Entonces, ahí comprendí algo importante. Cuando tú busques una sociedad, siempre busca que sea una persona que se quiera implicar en el negocio y no solamente que quiera aportar un capital o una cantidad de dinero, ¿no? Eso por lo menos es mi experiencia personal. Y la tercera situación que me llevó a ese estado de depresión fue que en esos momentos, pues yo tenía esa situación con papá y con el negocio, y yo, amigo, vivía literalmente físicamente presente, pero mental y emocionalmente vivía ausente. Ese momento en mi vida me enseñó y por eso estoy o sea, divulgo mucho la parte de estar presente, de ser presencia, porque en ese momento yo no estaba, yo no vivía presente en mi propia vida, físicamente en automático, literalmente como zombie. Y eso derivó a actitudes, comportamientos hacia la que en ese entonces era mi pareja, que fueron destruyendo la relación de pareja. Y yo en un momento dado, guiado por mi ego y sabiendo lo que estaba pasando en mi vida, cómo se me estaba destruyendo a pedacitos todo, en un acto desesperado de mi parte, pues decidí comprar un anillo de compromiso y dárselo a la que en ese momento era mi novia para comprometerla. Yo sabía que todo se me estaba yendo, el negocio, amistades, tuve que regresar un auto que había sacado de la agencia en ese momento, se me estaba cayendo la vida en pedacitos y yo no quería que la persona que estaba como pareja mía en ese momento se fuera. Y una forma de retenerla fue comprometerla. Fue un acto egoísta de mi parte. Sin embargo, en el momento en que yo le di el anillo de compromiso, al momento en que ella me lo regresó, pasaron únicamente 3 meses. Y esa fue la gotita que derramó el vaso. Una noche que fuimos a una reunión, pasaron ciertas situaciones, al regresar de esa reunión pues, discutimos fuertemente y yo me fui enojado de su casa, en la madrugada recibo una llamada de su parte y me dice, ¿sabes qué? No me voy a casar contigo y ya no me quiero casar contigo, me colgó y ya no supe más de ella por mucho tiempo. Entonces eso me llevó a pues caía al hoyo, o sea, desvalorizado como ser humano, perdido en la vida, no sabía qué iba a hacer, todo se me había quebrado en un pequeño lapso de tiempo. Adelgacé, no dormía, eh, y mi mamá preocupada por eso me dijo, ¿sabes qué? Quiero que me hagas un favor, mi amor.
Y yo le dije, claro que sí, hombre, que tú me pidas, quiero que vayas con esta persona, me dio una tarjetita y decía Octavio Fonseca y abajo decía tanatólogo. Y yo la verdad que yo sí quería salir de esa situación en mi vida y le dije, sí, mamá, yo voy. Y fui con Octavio y me ayudó en este proceso de duelo que estaba viviendo, no había perdido físicamente a ningún ser querido, sin embargo, pues había perdido mi autoestima, había perdido mi negocio, había perdido mi relación, había perdido amistades y estaba viviendo un proceso de duelo que yo desconocía. Y empecé este camino a través de Octavio, de conocer, me sentí muy bien. Yo recuerdo que en aquel momento, eh, en un diálogo interno, dije, qué padre lo que hace Octavio, que es ayudar a otras personas a salir de situaciones como la que yo estaba viviendo, y aparte que eso le permite ganarse la vida. Pero ahí quedó esa semillita, no se sembró ahí como un pensamiento, pero no pasó nada, seguí avanzando, hice otras cosas, hasta mucho tiempo seguí en mi proceso de crecimiento personal, o sea, yo leyendo, escuchando, viendo películas. En aquel momento Octavio recuerdo que me recomendó que para mí fue mi Biblia por mucho tiempo, el libro de los cuatro acuerdos, y también me recomendó una película que me encantó que se llamaba que se llama El Guerrero Pacífico. Está muy bonita esa película y la verdad es que me empezó a gustar mucho el tema del desarrollo y del potencial humano, porque en ese momento me estaba ayudando a mí a salir de una situación. La inteligencia emocional, cómo reprogramar mis pensamientos, cómo empezar a buscar entornos y contextos que fueran más amables y de crecimiento. Y poco a poquito lo fui haciendo y fui encontrando personas, como tú lo has hecho, amigo, encontrando programas. En ese momento yo me volví metodista, me metía de todo, hacía de todo, constelaciones familiares, Reiki, tanatología, terapia psicológica. Y así, posteriormente conocí a un gran amigo que se llama Raúl García Granados, y él tenía en esos momentos una empresa que se llamaba Sales Partner. Tomé un entrenamiento con él, me fascinó, después nos hicimos socios y empecé todo este camino de empezar a tocar puertas para llevar estos programas de liderazgo, de inteligencia emocional, de trabajo en equipo, de comunicación a las organizaciones y posteriormente evolucioné a abrir públicos abiertos, conocí a grandes amigos, uno de ellos Ricardo Perret, y pues ahí empezó todo este camino, amigo. Pero empezó con ese momento en mi vida que fue para mí en ese entonces muy complejo, muy complicado vivirlo. Me llevó a tener pensamientos destructivos y hoy por hoy agradezco profundamente que me hayan sucedido esas situaciones porque gracias a todo eso que viví encontré un camino. Por eso a mí me gusta decirlo que a veces la vida parece que te está destruyendo, pero únicamente te está regalando, ofreciendo una forma para reconstruirte de una mejor manera. Claro, y digo, hay muchas cosas con las que creo que muchas personas pasamos, quebrar un negocio, terminar una relación, cuestiones familiares. Y yo me pregunto, anteriormente, antes de eso, ¿ya había quebrado otros negocios o ya habían pasado otras situaciones que provocaron que en este momento, bueno, en ese momento más bien dicho, fuera como una total destrucción, no destrucción, sino que caída interna? ¿Ya habían pasado o fue como, había sido la primera vez que pasaba algo similar? Sí había tenido otros negocios que no habían funcionado, yo no les llamaría que habían quebrado, que no funcionaron. Sin embargo, nunca había sentido lo que sentí en ese momento. Entonces, decirte que no había pasado ninguna otra caída, pues sería mentirte. Sí habían pasado, pero no habían tenido el impacto que tuvieron en mí como este que te comento. Por muchos componentes que se juntaron en ese momento. La sociedad, o sea, la persona que se volvió mi socio, que fue un gran amigo en su momento, un gran apoyo en mi vida, y el perderlo fue para mí también muy doloroso. El ver cómo cambió la forma en que esa persona me miraba o me veía cuando ya entró o cuando ya se involucró un tercer elemento, que en este caso fue el dinero, fue para mí también como que un trauma, o sea, todo lo que me había dicho anteriormente no era una realidad o solamente era una realidad, este, quizás condicionada. Y cuando ya pasó esto, pues ya no había ese acercamiento, inclusive hubo un ataque psicológico eh, que, pues para las herramientas que yo tenía en ese momento me causaban un conflicto, un nudo de significados impresionante que me impedían ver con claridad. Claro. Y Entonces, sí hubo otros negocios que empecé que no funcionaron, pero este fue como que el más significativo. no, y digo, yo creo que también por la responsabilidad, por las personas que involucraba, por el dinero que justamente comentaba. Bueno, fueron varias razones por las cuales pues, se sintió más la caída de ese negocio, ¿no? Yo Eh, siento que fueron como que muchos componentes que se juntaron en un mismo momento y crearon la tormenta perfecta para mí. Quizás para otra persona eso puede ser algo insignificante, pues no pasa nada, es dinero, o son personas que van y vienen en tu tren, en tu viaje en la vida. Pero para mí en ese momento sí fueron muy significativas, o sea, impactó muy fuertemente y todo se juntó y pues me llevó a ese momento de depresión, donde pues, ahí también aprendí algo muy importante, o sea, eh, el mostrar mi vulnerabilidad fue un factor importante. Y antes de eso, para mí era impensable mostrarme vulnerable
ante las demás personas. Yo lo veía como un signo de debilidad, hoy lo veo como un signo de fortaleza. Cuando tú te permites ser vulnerable eh, con las demás personas, cuando estás vulnerable, eso te permite conectar de una manera muy auténtica con las personas y recibir ayudas o apoyos de personas que ni te imaginabas. Que yo siento que es la vida que te manda a las personas en ese momento, ¿no? Entonces, te digo, aprendí esa parte de la vulnerabilidad y como te comentaba, para mí estar presente, o sea, físicamente, mentalmente y emocionalmente presente. Digo, es algo que se puede, que se escucha muy bien, ¿no? Aprender a estar presentes, aprender a estar aquí en el ahora. Sin embargo, es algo que resulta complicado a veces por todo el ruido externo que hay. El ruido externo me refiero a problemas, situaciones, Yo cambiaría esa palabrita que comentas, complicado. Yo en vez de ponerle complicado, porque en el momento que le digo que es complicado, ya se puede crear una barrera en mi pensamiento y pensar que realmente es complicado. Yo preferiría decir que requiere esfuerzo. Requiere de tu esfuerzo, de tu compromiso, de tu implicación para, para llevarlo de una manera que sea benéfica para tu vida. Pero, sin embargo, cuando tú estás presente, cuando vas al parque, por ejemplo, con tus hijos y te permitas disfrutar o sentir el aire, verlos correr, verlos reír, ponerte a correr con ellos, descalzarte con ellos, jugar, tirarte al césped, eh, la recompensa es, o sea, hermosísima. Cuando te permites, por ejemplo, estar teniendo una conversación en este momento contigo, o sea, sé que hay cosas que tenemos que hacer, yo tengo cosas que hacer posteriormente, o anteriormente venía un poco ocupado de iniciar esta conversación contigo por la confusión que tuve. Sin embargo, ahorita estoy 100% presente en la conversación contigo. Termino esto y posteriormente me enfocaré en hacer lo que sigue. Pero ahorita esto es lo más importante que estoy haciendo. y yo me pregunto, ¿cómo ha ido entrenando esa parte de estar 100% presente en su vida? Fíjate que es, es estar consciente de que quiero eso en mi vida. O sea, estar consciente y anhelar y desear que quiero estar presente en mi vida. Me sigue pasando que a veces no estoy presente, que estoy físicamente presente, pero mental y emocionalmente estoy ausente. Sin embargo, creo que ya desarrollé en base a la práctica y en base a no quererme sentir de esa manera, un hábito de darme cuenta cuando no estoy siendo presente. Y rápidamente en cuanto me detecto, volver a estar presente a través de la respiración, quizás de voltear a ver mi mano, hacer movimientos, respirar, prestar atención, interesarme en lo que está sucediendo a mi alrededor, ya sea una conversación, ya sea, no sé, algún acto que está sucediendo. Entonces, me comentaba que, pues es una parte que a pesar de su entrenamiento, a pesar de la experiencia que ya tiene, hay momentos en los que todavía a veces, pues se da cuenta, ¿no? Detecta que no está concentrado en el momento presente, no está en la situación que está pasando, ¿no? Y hace rato también comentaba Juanma, yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué fue lo que lo impulsó a buscar esta solución? Porque digo, hay muchísimas más soluciones, pero ¿qué fue lo que lo impulsó a buscar esta solución de decir, me voy a conocer más, voy a empezar a ponerme más atención a mí, a trabajar en mí y en ir a todas esas sesiones, en tomar todos esos cursos? ¿Qué fue lo que lo motivó a eso? Fíjate que te voy a ser 100% sincero, Roberto. En su momento, fue un trabajo que posteriormente yo comprendí a través de hacer conciencia. Cuando, primero, todos estos procesos que empecé a vivir fue para empezar a sanarme, ¿no? Para empezar a conocerme, a sanarme. Sin embargo, llegó un punto en donde entró lo que te comenté al principio de las seis necesidades. Cuando yo ya me empecé a dedicar a dar talleres, a dar conferencias, a ofrecer retiros, en una etapa muy temprana de eso, pues estoy hablando que eso empecé hace casi 10 años en este camino, de dedicarme profesionalmente a eso. Fueron más años de proceso de autoconocimiento. Pero cuando yo me empecé a dedicar a esto, yo posteriormente descubrí que estaba inconscientemente buscando el reconocimiento y el aplauso de papá y de mamá. ¿Vale? Entonces, llegaba un punto en donde yo daba talleres y me sentía muy bien cuando sentía el reconocimiento, pero otras veces, después de eso, me bajaba mucho el entusiasmo, ¿vale? Cuando yo lo hice consciente y me di cuenta que no requería, que mis papás me amaban, que quizás si no fueron, si no me dieron ese reconocimiento fue porque, pues a lo mejor no porque no lo quisieran o no lo vieran en mí, sino que pues, quizás no les enseñaban a comunicarse o expresarse de la manera que yo esperaba. Y empecé a aceptar que ellos me amaban y que me reconocían y que por el simple hecho de ser su hijo ya era valiosísimo. Empecé a cambiar mi enfoque del reconocimiento a buscar la parte de mi crecimiento y de mi contribución, ¿vale? Y ahí me puse un mantra muy fuerte que me ayudó por mucho tiempo y me sigue ayudando, que era crecer todo lo posible por dentro para contribuir todo lo posible por fuera. O sea, que mi crecimiento, mi historia, sea, si así se requiere en su momento, de impacto en la vida de otras personas. Que mis caídas, mis frustraciones, eh, eh, mis adversidades, quizás pudieran darle a otros una esperanza, una luz en el camino de, de comprender que no está acabado, que las cosas no acaban en esos momentos de frustración, de adversidad, de caídas, ¿vale? Entonces,
creo que ese ha sido mi impulso constante, o sea, crecer por dentro, contribuir por fuera, crecer por dentro, contribuir por fuera, impactar, dejar un legado, crear conciencia y darme cuenta conscientemente que muchas de las veces que yo estoy mostrando, enseñando algo a una persona o a un grupo de personas, literalmente, amigo, me lo estoy enseñando y me lo estoy diciendo a mí mismo. ¿Sí me explico? Yo he aprendido en este camino que no hay forma más bonita de aprender algo que enseñándolo, ¿vale? Entonces, creo que por ahí va. El impulso al inicio fue buscar el reconocimiento y sentirme importante ante mis papás y posteriormente evolucionó a crecimiento y contribución. Digo, ¿no? Para que pasara eso, yo creo que también, pues mucho trabajo interno, porque, pues, yo a veces me pregunto muchas veces, hay mucha gente, hoy en día hay mucha gente que está haciendo quizás algo similar a lo que hace Juanma, pero esa gente muchas veces está en redes sociales, está promocionando, constantemente le mete mucho marketing, y no he visto que usted lo haga mucho. A qué se debe eso, Juanma? Fíjate, amigo, que no es una razón como que muy compleja. Los últimos 2 años, 3 años, ha sido porque dejé de estar muy presente en redes sociales, aunque seguí teniendo trabajo con empresas o con grupos de personas. Pero también hubo una desconexión por mi parte, porque la pandemia a mí me puso en una encrucijada, me puso en una situación un poquito compleja. Entonces, y, y busqué otras fuentes de ingresos, porque pues no sé si recuerdas que la pandemia nos dijo, ¿sabes qué? No puedes hacer eventos, no puedes juntar más de determinadas personas por salud. Entonces mis entrenamientos empezaron a ver mermados por un buen tiempo, pero pues yo tenía que seguir llevando alimento a casa, tenía que llevar comida, tenía que pagar colegiaturas, tenía que pues, sacar adelante a mi familia. Y también ahí ese momento fue un momento complicado en mi vida, fíjate, pero pues después lo platicaremos. Entonces fue cuando yo volteé a ver otra fuente de ingresos y en este caso volteé a ver a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa y me vine a emprender en un nuevo proyecto que ni siquiera conocía, en un giro empresarial que no conocía, que es el tema inmobiliario. Y empecé a desarrollarlo y poco a poco me fui involucrando y fui descuidando lo otro, aunque lo otro pues siempre ha sido lo que me apasiona, lo que me llama, lo que me enciende. Y fui desconectándome un poquito de eso, fíjate, como que en un momento me sentí impostor, o sea, o sentí que no sabía qué cachucha ponerme. Y hoy me doy cuenta que no están separados lo uno de lo otro, que no tenía que ser lo uno o lo otro, sino que podía ser lo uno y lo otro. Entonces yo creo que por eso los últimos 2 años ha sido más por eso. Nunca he sido mucho de meter publicidad, siempre he buscado mucho el tema orgánico, pero no lo he hecho como por una estrategia. Quizás fueron por situaciones de vida. No sé ahora que empiezo este nuevo proyecto de Creando Conciencia, si voy a ocupar requerir, buscar invertir para que esa información llegue a más personas, para que esas personas puedan vivir estos programas de transformación. Porque la verdad que mi objetivo es llevar esta visión, este programa, esta filosofía de vida al mayor número de personas posibles. Y hace rato nuevamente comentaba de su programa. Yo me pregunto, ¿cómo fue que nace creando conciencia? De hecho, es algo que igual recientemente estaba viendo en sus redes sociales, más que nada en sus estados de WhatsApp. ¿Cómo es que nace ese programa? ¿Cómo surge? ¿De dónde surge? Bueno, Creando Conciencia es una empresa que ya está constituida, que yo estoy llegando a sumarme a ella. La respuesta te la podría decir mi socio, que en este caso es Rodolfo. Sin embargo, ¿cómo surge Creando Conciencia en mi vida? Fue algo maravilloso, mío, fue algo espectacular. La verdad es que yo me quedo asombrado de cómo cuando tienes claridad y enfoque y cuando buscas algo, la vida te lo pone en el camino. O como dicen por ahí, lo que buscas te está buscando, ¿no? Aquello que estás buscando también te está buscando y eso que yo estaba buscando me encontró también a mí. Conocí estos programas, fui a vivirlos primero como participante, me encantó, mucha información yo ya la conocía, sin embargo, me encantó la forma de entregarse a las personas y cómo las personas la adoptaban como una filosofía de vida y empecé a ver transformaciones muy impresionantes en la vida de otras personas, inclusive en la mía. Ciertos componentes, ciertos aspectos, los empecé a redescubrir y empezar a hacer los ajustes necesarios, ¿vale? Y cuando yo lo vi y vi la transformación que vivía las personas, dije, esto tiene que llegar a más personas, tiene que ser algo que llegue a más personas, porque literalmente salva vidas, salva familias, salva relaciones. Es un programa que busca implantar en la mente y en el corazón de las personas distinciones bien importantes en la vida de las personas, que cuando tú las aplicas en tu propia vida o cuando ya son parte de ti, genera cambios exponenciales en muchas áreas de tu vida, en las áreas más importantes, que es el área del autoconocimiento, el área de la familia, de las relaciones, el área de las finanzas, de tu profesión. Creo que en esas áreas importantes en la vida de cualquier ser humano. También algo que me surge, digo, yo tengo muchas preguntas por hacerle a Juanma, ¿no? Y también hace rato comentaba, eh, entre elegir desarrollo inmobiliario o dedicarse a las capacitaciones. Y llegó pues en un momento de su vida en donde dijo, pues, ¿por qué no los dos, no? ¿Qué tan importante es el desarrollo personal, trabajar en uno mismo? ¿Qué tanto impacto tiene al momento de tener un negocio, al momento de emprender un negocio, Juan? Yo creo que es un impacto absoluto. Creo que cuando tú tienes desarrollo personal, desarrollo de liderazgo personal, cuando tienes inteligencia emocional, el emprender un negocio se vuelve un camino más consciente. No te puedo decir que es más sencillo porque quizás va a seguir siendo complejo, pero va a ser más consciente, donde tú vas a poder darte cuenta a una etapa temprana los
las cosas que están funcionando y las cosas que no están funcionando y las cosas que puedes mejorar. Pero para mí, iniciar en este negocio inmobiliario, creo que el factor clave y determinante del cual creo que he tenido resultados positivos, porque no me gustaría llamarle éxito, sino resultados positivos, o por qué no llamarle éxito en base a mis expectativas, ha sido fundamental todas estas herramientas que anteriormente fui desarrollando. La inteligencia emocional, el liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo, la, las conversaciones que tengo conmigo mismo, las historias que yo mismo me cuento, han sido fundamentales. Los hábitos que he ido desarrollando, creo que han sido fundamentales para desarrollar esta fortaleza y surfear las adversidades y poder tener los resultados que yo estaba buscando y esperando. Entonces, para mí es fundamental, yo siempre lo he dicho, para mí hay dos tipos de éxitos, el éxito exterior y el éxito interior. Hoy Juanma, es indispensable que para tener éxito en el exterior exista éxito en el interior, no necesariamente, pero para que valga la pena sí, ¿vale? Entonces, el sentirte exitoso, el desarrollar tu persona, el desarrollar tu mente, el desarrollar tus emociones, tus actitudes, tus hábitos, creo que son fundamentales al momento de desarrollar cualquier emprendimiento, cualquier negocio en el cual te metas. No, y también la acumulación de experiencias que ha ido generando hoy le puede dar una visión o sí, ¿no? Una base para tomar mejores decisiones en la vida. Juanma, si hoy volviera a iniciar un negocio, ¿qué es lo que haría? O como más bien dicho, ¿cómo lo haría, no? Pues ya lo estoy haciendo, amigo. Yo creo que te puedo decir en base a lo que estoy haciendo, que en este caso es creando conciencia, que la idea es creando conciencia se desarrolle en Mazatlán y en Culiacán y expandirlo lo más posible lo más grande que sea posible. Entonces, número uno, apostar por algo que te encienda profundamente el corazón, que te entusiasme, que te genere esa sensación de tener, como bien lo dice la palabra entusiasmo en Teos, que es con Dios adentro, ¿no? Sentir que está alguna fuerza más grande dentro de ti que te impulsa a hacerlo. Es algo que en estos momentos de tu vida sea algo que te apasione profundamente. Ese es, número uno, la elección. Número dos, el contexto. Encontrar a las personas, la comunidad, la gente adecuada que te acompañe en este camino, ¿vale? Yo tengo muy claro algo, no hay peor espejismo de una persona que pensar que ha logrado algo o que va a lograr algo por cuenta propia. Vas a requerir siempre del acompañamiento, el apoyo, las palabras de muchas personas en tu vida. Si tú piensas que algo has logrado por cuenta propia, estás muy, muy equivocado. Entonces yo creo que el contexto es importante. Siento que en estos momentos, creando conciencia, me está dando el contexto adecuado para poder hacer personas que tienen la misma visión, que tienen la misma pasión, que están buscando sembrar esas semillitas de conciencia, que que han pasado por adversidades, se han caído, pero que se comprometen y se implican. Personas que te inspiran y que te motivan a jugar juegos cada vez más grandes y también que ven la grandeza dentro de ti, aun cuando a veces quizás tú no la ves dentro de ti, ¿vale? Entonces, esa podría ser una. La otra que es elegir el contexto adecuado. Y, pues, ¿cuál podría ser la otra? Buscar, pues la otra podría ser hacerlo de corazón, hacerlo como una forma de contribuir, que sea una contribución a la humanidad, al crear un mundo diferente al que estamos viviendo en estos momentos eh, con una visión clara de que un mundo mejor, en base a lo que yo pienso que es mejor, es posible y que es un mundo con personas agradecidas, apoyándose unos a otros, logrando cosas en su vida, creciendo, generando una familia extraordinaria, relaciones extraordinarias, relaciones consigo mismos extraordinarias. Y creo que además de eso, yo le sumaría algo que compartí hace un momento, lo de invertir mucho dinero. Creo que es algo con lo que me sentí muy identificado. Yo también creé un negocio en el que yo le metí muchísimo dinero, donde justamente lo dijo muy bien. El negocio no quería dinero, el negocio quería, pues no sé, otras cosas, ¿no? Porque pedía atención, pedía otras cosas que no implicaban dinero, que yo pensé que necesitaba mucho dinero y le empecé a ir inyectando, 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 inyectando. Y llegó un punto en donde recuperar la inversión era bastante complicado. Creo que también, como emprendedores, muchas veces también nos vamos a eso, ¿no? Y si hablamos de una parte más estratégica, porque por ahí también tengo entendido, Juanma, que también se dedica a asesorar negocios, a emprendedores, ¿no? ¿Cuáles han sido los errores más comunes que ha visto entre los emprendedores a los que ha asesorado? Yo creo que el error más común que de hecho ya lo hemos compartido, que no creo que sea un error, sino a lo mejor es una decisión que no está alineada a lo que ellos, a sus valores, a sus anhelos, a su pasión. Yo creo que es eso, buscar poner un negocio por el simple hecho de generar dinero creo que te pone en una encrucijada porque en el momento en que se ponga difícil la situación y como no hay una pasión, no hay un propósito, no hay un objetivo, no hay una intención, pues es muy fácil que tires la toalla. Pero cuando hay un propósito, hay una intención, una intención, un objetivo, una pasión implícita, creo que cuesta más a veces darse por vencido. Entonces creo que eso yo creo que puede ser una de las decisiones que no han sido tan acertadas por parte de ellos, ¿vale? La otra, lo mismo que te comentaba al inicio, no estar quizás en el contexto adecuado, no estar con las personas adecuadas, que valoren y que tengan la misma visión, el mismo objetivo, la misma pasión. Entonces creo que esos podrían ser dos factores eh, que pueden ser o pueden estar en la categoría de decisiones equivocadas.
¿vale? Digo porque pues muchas veces, estadísticamente hablando, muchísimos negocios quiebran, muchísimos negocios por año. El otro día estaba viendo las estadísticas que me sorprendí muchísimo y me doy cuenta de que sí, es completamente cierto eso. Yo también estoy en ese proceso de cerrar, pues me han dicho de traspasar un negocio, pero pues me di cuenta de que es algo que me gusta, pero no me apasiona, porque una cosa es que te gusta y otra cosa es que te emociona, otra cosa es sentirte conectado con lo que tú estás haciendo. Y es por eso que empecé nuevamente a tomar estas entrevistas. Yo anteriormente los hacía y es algo que me encantaba. Por ahí tuve la oportunidad de platicar con Misael, me parece que también conoce a Misael, de Culiacán, Sinaloa, a varios de Culiacán, y de otras partes, y es algo que me fascina muchísimo porque el escucharlos, el ir aprendiendo a través de sus vivencias, pues me ayuda a tomar mejores decisiones en mi vida. Pues bueno, por eso me sentí muy identificado con esa parte que comentaba de hacer algo que te gusta. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Pues más, o sea, recuerda amigo, que más que te guste puede gustarte muchas cosas, pero que te apasione. O sea, que sientas que aquí algo se enciende cada vez que piensas, que te generas ideas, que tienes planes a futuros. Yo creo que tiene que ver con esa pasión y entusiasmo, ¿vale? Porque pueden gustarte muchas cosas, pero sentir pasión y entusiasmo no. Entonces, yo siempre lo digo de una manera muy simple, o sea, hay muchas personas o cosas que te pueden eh, vibrar o sea, que te pueden hacer vibrar el alma, literalmente. No, y también justamente volvemos al inicio, ¿no? Empecé, es lo importante que es ponerse atención a uno mismo para poder identificar qué es aquello que realmente te genera esa pasión. Porque a veces Claro. podemos elegir algo que decimos que nos gusta, pero en realidad es algo que nos provoca una satisfacción momentánea en el momento. Y por eso la, pues, la importancia, ¿no? Pues Oye, de ahí creo que es muy importante mencionar la parte de la inteligencia emocional, amigo, que uno de sus pilares es el autoconocimiento. De hecho, el principal pilar es el autoconocimiento de la inteligencia emocional. Juan, Entonces, eh, adelante. perdón, de todo lo que hemos conversado, ha mencionado mucho la inteligencia emocional. Algunos consejos, algunos tips, algunas recomendaciones, libros, algo que nos recomiende para poder trabajar esa parte de nuestra inteligencia emocional. Pues precisamente lo que te acabo de... Libros hay muchísimos, ¿no? O sea, está estos de Daniel Goleman. Hay un libro que me gusta mucho que habla acerca de inteligencia emocional, pero lo ve desde una perspectiva desde la energía, que se llama Energía a tu poder, de Gaby Vargas. Me gusta muchísimo, muchísimo. Hay otro de un amigo mío, precisamente mi socio en Creando Conciencia, que se llama Estoicismo Emocional. Está interesante. Eh, pues lecturas, yo creo que con esos dos me iría, que a mí me han gustado muchísimo con relación a la parte de la inteligencia emocional. Hay muchísimo, muchísimo más que leer con relación a eso. Y pues nada, empezar a investigar un poquito sobre la inteligencia emocional, empezar a conocerte, cuáles son tus motivaciones, a desarrollar tus habilidades sociales, a buscar ser empático. Entonces, empezar a gestionar esa parte, empezar a conocerte, a regular, ponerle nombre a tus emociones, cuáles te hacen bien, cuáles no te hacen sentir tan bien, encontrar esa polaridad entre cada uno de ellos y darte cuenta que no son opuestos, sino que son parte de una misma, de un mismo espectro. O sea, por ejemplo, la alegría y la tristeza no están separadas, o sea, están en un mismo nivel, sino que en un extremo a otro, ¿vale? No son opuestos, no son enemigos, ¿vale? Número dos, reconocer y darte cuenta que las emociones no son negativas, no vienen para hacerte daño, vienen como mensajeras, vienen como un apoyo para que tú te puedas ir conociendo, para poner límites, para autoconocerte. Entonces creo que la inteligencia emocional es una herramienta muy valiosa, vale muchísimo la alegría, el amor y el tiempo que le puedas dedicar a irlo desarrollando y aplicando en tu vida. No, y es algo tan fundamental en la vida como saber sumar, ¿no? Es algo tan fundamental, porque muchas veces nos dejamos guiar mucho por nuestras emociones y es algo que yo he aprendido en mis emprendimientos, que a veces me emociono demasiado y empiezo a tomar decisiones desde, por ejemplo, desde la alegría, ¿no? Desde esa emoción de alegría o desde la tristeza, que pues también muchas veces tú dices, pues es que ya no puedo hacer nada, ¿no? Cuando en realidad hay muchísimas cosas que puedes hacer. Por eso la importancia como de trabajar esa inteligencia emocional. Claro. Oye, hoy en día, algo que considera muy importante que las personas tienen que escuchar o saber. ¿Algún mensaje que quiera dejarnos, Juan, para ir cerrando esta entrevista? Pues creo que caeríamos en ser repetitivos, pero creo que tiene que ver con el autoconocimiento. Por ahí hay un escrito en Delfos de hace muchísimos, muchísimos años que dice, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Entonces, creo que esa parte es lo que me gustaría dejar como mensaje, el autoconocimiento, conócete, rétate, haz conciencia, atrévete a mirar espacios dentro de ti que quizás están ocultos y que te da miedo verlos, ¿vale? Hace poquito fíjate hasta dónde llega el impacto de la inteligencia emocional, que lo vemos todos los días en las series que nos gustan, y, y yo, o sea, una práctica que quizás no es como una práctica, pero es algo como que me sale de manera natural, es que cada vez que estoy viendo una película, una serie o algún documental, siempre estoy relacionándolo con conceptos de desarrollo personal, de inteligencia emocional, de espiritualidad. Y hace poquito estaba viendo
pues la última temporada de esta serie que se volvió muy famosa, que se llama Stranger Things, la vi porque a mis hijos les estaba gustando y yo quiero comprender lo que a ellos les gusta, por qué les gusta y las empecé a ver junto a ellos. Pero hay una escena muy bonita, bueno, no muy bonita, pero me llamó mucho la atención porque tiene que ver con el autoconocimiento de esta persona que era Vecna, que no sé si ya la viste, amigo. No, la verdad nunca, no la he visto. Bueno, hay un personaje que era representaba la maldad y que estaba persiguiendo a unas personas que las quería, pues las ocupaba para hacer determinada situación. Y había una cueva donde esos niños, eran unos niños, se metían y este personaje que pues era la maldad andando, no se atrevía a entrar a esa cueva porque tenía un miedo, ¿vale? Era un miedo derivado de una situación en su infancia. Entonces, a veces, amigo, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Llegamos a partes dentro de nosotros que mejor nos quedamos hacia afuera de la cueva, no nos queremos entrar por miedo a lo que vamos a volver a ver ahí o lo que vamos a encontrar a ver ahí. Pero el hecho de que no nos atrevamos a verlo no quiere decir que no exista, ¿sí me explico? Está existiendo y a veces el autoconocimiento requiere de mucha valentía para poder ver esas partes, esos momentos en nuestra historia que nos marcaron significativamente, pero que quizás por temor no nos atrevemos a verlo, pero mientras no lo veamos no podemos definirlo y si no lo podemos definir no lo podemos controlar y si no lo podemos controlar no podemos influir en ello. Pero cuando ya lo podemos definir, cuando ya lo podemos ver, cuando ya lo podemos comprender, entonces ya podemos de manera más sencilla tomar decisiones respecto a eso. Completamente de acuerdo. Y creo que también las películas, yo también hago algo similar. Me gusta mucho relacionarlo con lo que voy aprendiendo, con lo que voy leyendo, con lo que voy escuchando. O es más, a veces, me gusta mucho como hacer ese tipo de dinámica, ¿no? De relacionarlo. Y creo que todas las películas, si les ponemos atención, si los vemos desde otro punto de vista, que no sea solamente el verlo o perder el tiempo o distraernos viendo una película, sino que poner la atención, traen muchísimo aprendizaje. ¿Sí? Los personajes tienen ciertos comportamientos, ciertas características, ciertas formas de ser que encajan en ciertos arquetipos, que tú los puedes identificar, quién es el perfeccionista, quién es el ayudador, quién es el pacífico, las situaciones que ellos van viviendo, toda esta parte de cómo van viviendo una adversidad, logran y llegan al clímax. Entonces, todo eso, las conversaciones profundas, todo eso, pues aporta muchísimo, ¿no? A mí me encanta hacer eso. No, y también es una forma divertida de poder ir relacionando y aprendiendo más, porque pues obviamente hace rato hablaba de las personalidades y todo, y el conocer qué tipo de persona es, a veces de tantas películas que ves te puedes identificar con una persona y darte cuenta de cuáles son los resultados de las decisiones de esas personas y a través de ahí poder mejorar la forma en cómo tomas decisiones. Creo que es una herramienta bastante útil que a veces no volteamos a ver, o que antes yo escuchaba mucho de que no pierdas tiempo viendo una serie, o no pierdas tiempo viendo una película, pero pues es algo que también te puede dar muchísimo conocimiento. Pues Juan, Claro, desde la óptica en que lo veas. Si tú lo ves solamente como para ponerte en piloto automático, dormir, o sea, dormir tus pensamientos, pues quizás a lo mejor no sea tan benéfico, pero si tú lo ves con una conciencia de aprendizaje, de crecimiento, de encontrar tesoros en cualquier, obviamente hay contenidos que sí de plano no, pero la verdad es que la mayoría de las películas, las series o documentales que yo decido ver, siempre los elijo desde esa óptica, con esa intención. ¿Qué puedo aprender de aquí? claro, ¿Vale? pues Entonces, en este caso, Stranger Things para mí es aprender lo que mis hijos están disfrutando, lo que les mueve, y al aprenderlo, pues me ayuda mucho a conectar con ellos. Pero me di cuenta que vienen muchas cosas que puedes aplicar también en tu vida personal, inclusive en tu vida profesional. claro, pues es un constante aprendizaje en este mundo, Juanma. Y pues yo le agradezco muchísimo por esta, pues ya más de una hora de plática, le agradezco muchísimo de todo corazón. Estoy muy emocionado y muy agradecido, Juanma. Siempre he querido tener esta plática. Ahorita estas entrevistas empezaron así a distancia, pero el objetivo es poder sentarnos en algún lugar, tomar un café y pues seguir charlando, ¿no? Seguir charlando y compartir un poquito acerca de nuestros aprendizajes, vivencias. No, pues Juanma, le agradezco muchísimo esta oportunidad, este espacio y pues espero poderlos ver nuevamente en algún lugar. Te agradezco mucho, Juanma, por los conocimientos compartidos en esta breve entrevista. Gracias a ti, amigo, de todo corazón. Gracias por tu compromiso, gracias por estos espacios que estás creando para ti y para los demás. Gracias por tu implicación, por tu invitación y por esta conversación tan amena. Le mando un fuerte abrazo, Juanma, y pues espero verlo pronto. Gracias. Gracias, Igualmente, amigo, bendiciones, cuídate bien. gracias, igualmente un fuerte abrazo, Juanma.